Vamos a saludar con nuestro segundo invitado. Le damos la bienvenida a Pauqui Castro. Él es coordinador de Pachakutik en Cotopaxi. Vamos a hablar de coyuntura el día de hoy con Apauqui. Tantos temas que hay que hablar. Es importante hablar con los dirigentes de Pachakutik, dirigentes indígenas, de la situación que atraviesa el país. ¿Cómo está, Pauqui? Estoy junto a Carla Aro. Bienvenido. ¿Qué tal, estimado Jaime, y a toda su audiencia, mi estimada? Un buen día, un gusto poder estar en este espacio para dialogar con ustedes. Apauqui, bueno, quiero empezar con lo que se dio la semana pasada y después entramos a la coyuntura un poco de lo que ha pasado y está viviendo el país. La semana pasada se dieron dos elecciones importantes en dos organizaciones, una en la FENOCIN y otra en la Ecuarunari, ¿no? Los que fueron elegidos en la FENOCIN y en Ecuarunari, que fue Leonidas Issa, son personas de izquierda. Los que estaban antes, no sé si estaban alineados a la izquierda o tenían otra tendencia. Pero esto, ¿qué nos indica, Apauqui, con estas elecciones? Sí, a ver, bueno, la semana pasada lo que sí se dio los cambios es a la interna de la estructura de la CONAIE, tanto en la regional que es la Ecuarunari y en la otra regional que está en la CONAICE. De ahí la FENOCIN solamente fue como la posesión, porque ya la elección lo habían hecho un poco más atrás. Correcto. Un poco para la precisión. Gracias por aclararnos eso. Sí, y de ahí me parece que en estos momentos hay como una cuestión un poco de estigmatizarnos. Yo personalmente he considerado, mi postura ha sido pública también, no puedo salir y mirar como un enemigo de clase a gente que a veces, no sé si por falta de formación o falta de claridades, intentan mirar como esta cuestión de mediar, pero no es que estén remando, no es que tengan una postura definida, y ojo, en estos momentos no me estoy refiriendo a quienes hayan estado en la administración tanto de la regional de la costa ni de la sierra, sino de manera un poco general, lo que muchas veces pasa en las comunidades. No podría yo dar esos señalamientos de decir, estos ya se fueron con la derecha o estos ya piensan como la derecha, cuando están muy, digamos, asentados en resolver la cotidianidad, resolver el día a día. Y obviamente ahí lo que sí nos hace falta es mayor formación y mayor aterrizaje a los territorios, mayor aterrizaje a la realidad. Es un poco el desprendimiento que ha existido y en ese aspecto me parece que el movimiento indígena sobre todo pregona desde las dos aristas. Uno, desde la postura étnica, ¿no es cierto? Es decir, pertenecemos a los pueblos y nacionalidades, pero otra, con absoluta claridad también, del términos de clase, que estamos en esta otra orilla de los empobrecidos, excluidos, marginados. Hay un sector que ya conscientemente se ha ido por la otra orilla, que ya no se siente por tener unos centavitos más, ya creen que están en la oligarquía, creen que están en la élite, y ahí obviamente ellos están ya transitando por el otro lado. Y me parece que en este aspecto hay esta claridad desde los momentos que se han dado, este transitar. Yo, para tener estas apreciaciones, he conversado con algunos líderes mayores, ya que han estado propiciando estos espacios, y ellos dicen, nos falta un poco más la formación política ideológica para tener una definición ideológica y política, porque étnicamente nosotros estamos situados, somos empobrecidos. No es que con la riqueza cultural vamos a acabar la desigualdad, la inequidad. Entonces, ahí me parece que sí nos falta como estas puntualizaciones para tener, ¿no es cierto?, claridades y bajo esa perspectiva avanzar. Porque lo que también ha ocurrido en el lado en esta corriente de la izquierda, a veces se quedan muy encerrados en la izquierda ortodoxa, que creen que son ellos o somos quienes estamos propiciando la lucha, la organización, somos los únicos que tenemos la verdad absoluta, y me parece que eso no debe ser la vía, sino cómo endulzamos que se sientan identificados, ¿no es cierto?, como excluidos, como empobrecidos. Vean, a mí me da pena verle a las señoras que
justo después de las elecciones, donde ganó el presidente actual, cargado el cartón, pero viviendo en la extrema pobreza. La señora que se revolcaba, ¿no? Exacto, yo a ellos no sé si ideológicamente ya tengo una definición o comprendan que es, digamos, en términos políticos y en términos ideológicos, una definición. Entonces, ahí esto me parece... no es falta de conciencia de clase, Sí, exacto, nos falta mucho, por eso le decía que falta un espectro de formación, sobre todo en las filas nuestras, hacia el interior nuestro, porque luego estigmatizar, vean, gente que, esto lo digo porque ahorita estoy más aterrizado en territorio, en la comunidad, que capaz no entendamos de qué es, en términos religiosos, pertenecer a una contienda o a otro, y lo mismo pasa en términos ideológicos y políticos. Entonces, por eso yo no partiría desde la estigmatización, sino cómo miramos y hacemos despertar, abrir los ojos y digan, vean, a la final quienes estamos eligiendo por este desconocimiento, estamos cometiendo el grave error. Y peor estar revolcándonos en el lodazal, cargado el cartoncito, cuando estamos viviendo en la peor etapa de la situación crítica del país. Entonces, ahí yo pongo como estos elementos, porque luego nos permite también reforzar, bajo estas claridades, obviamente, tener, y ahí sí, quienes están en la cabeza, quienes están en los espacios de conducción, sí deben tener estas claridades, estas precisiones, y decir, vamos desde dónde a remar, ¿no es cierto?, para unificarnos y salir hacia adelante. Y si es que tenemos que hacer frente al modelo que se está aplicando en estos momentos, que prácticamente es antipopular, contra los pueblos y las nacionalidades, contra la naturaleza, ahí obviamente tenemos que ponernos en firme, tener un criterio claro y, ¿no es cierto?, precisar el tema de defender nuestros postulados. Y con esto cierro esta partecita. Me parece que por falta de estas puntualizaciones y estas claridades, la izquierda sobre todo no ha logrado conformarse como un frente con mucha fortaleza, porque a veces decimos somos de izquierda, pero ¿desde qué visión? Solo desde nuestras comodidades, desde nuestra práctica institucional que lo hemos tenido, o estamos atando también con estas realidades que los empobrecidos, no es que estemos, digamos, segmentados, lo de los rurales un poquito más urbanos, no, sino estamos en términos de clase, en este otro lado, la clase baja, la clase explotada. En ese aspecto me parece que nos falta puntualizar y obviamente engranar, ¿no es cierto?, tener este encuadre y la conformación de este enfrente para, ¿no es cierto?, no permitir que nos sigan arrebatando más y sufriendo más daños nosotros como pueblos del Ecuador. Apauqui, tú dices que estás yendo a territorio. Te voy a preguntar la realidad de los territorios. ¿Cómo está el territorio donde tú visitas? Porque resulta que nosotros escuchamos un discurso presidencial que dice que ha bajado el nivel de pobreza en este país, que lo ha bajado de 28 a 21%. ¿Cuál es la realidad de la gente que vive en territorio? La pobreza, imagínense en Cotopaxi, en Sierra Centro, es aún más elevado. Oigan, hay gente que no tiene ni $1.50 ni $2.50 al día. Y eso mirar como una forma de decir, estamos acabando con la pobreza, es ilusorio. Por eso hay gente que acomodan únicamente solo en el discurso para ellos decir, estamos bien, no hay incomodidad. Pero la realidad es otra, y me parece, aquí en mi territorio mismo, en la provincia de Cotopaxi, subiendo acá a Cochapamba, ya en Saquisilí, vean, les invitaría a que pasen y recorran, qué tipo de comidas, cómo se alimentan, cómo estamos. Si no tuviéramos producción en el campo, ni siquiera agüita con el caldito con cebolla blanca no se pudiera comer, ni las papitas, porque de ahí no hay condiciones. ¿Hay fuentes de empleo? No lo hay. Y entonces el relato que está instalando el gobierno es únicamente para legitimarse a él y decir, vean, nosotros estamos haciendo un buen trabajo y no nos molesten, en pocas palabras, pero no es la realidad. Ellos están practicando y administrando el Estado desde la burbuja nada más. Correcto.
Quiero regresar un poco al año pasado, al mes de octubre, donde se dieron las protestas. ¿Qué mensaje nos dieron esas protestas del mes de octubre del 2025 a Pauqui, que lo estamos viendo en este momento? Creo que el mensaje fue para también los entes, digamos, que administran ahorita el Estado, al gobierno, y obviamente para el sector social popular, para, si se quiere, no me gusta mucho usar la palabra oposición, pero este espacio que no está de acuerdo con el gobierno actual. Primero, para este lado, que ya debemos dejar de estarnos bronqueando entre nosotros, pero lamentablemente los egos y los sesgos que se tienen desde cada espacio no nos permite avanzar más allá. Unos creyéndonos mejor que otros y otros diciendo somos una maravilla, pero no estamos enfocando en resolver los problemas ni por lo menos sostener la vocería desde las necesidades que existen en los territorios. Tanto en la zona marginal, en la urbanidad y más aún en la ruralidad. Y obviamente el otro mensaje fue claro para el gobierno, pero que no lo está entendiendo, y me parece que se dio de paseíto, se fue a sus vacaciones para hacerse como el loco de que, bueno, estoy escuchando el mensaje, no vamos a aplicar las medidas económicas, que ya la semana pasada empezaron, las 2 leyes económicas urgentes, y va directamente digamos, direccionado hacia quiénes y para qué propósito está haciendo. El tema de la minería, ya lo habíamos dicho, cuando se fue a Canadá y vino ofreciendo prácticamente para la apertura del catastro minero. Con eso, ahora lo único que está buscando es el blindaje jurídico para no tener inconvenientes, ¿no es cierto?, por si sale uno u otra organización, decir, van a quedar sin nombramientos. Si salen uno u otro, van a quedar tal y cuánto tiempo con la incapacidad de hacer los planteamientos. Pero ahí el llamado también de que si es que llegase a pasar alguna cuestión, el escenario se lo está provocando el mismo gobierno. ¿Por qué? Por no saber escuchar los planteamientos y las demandas que hay desde el pueblo ecuatoriano. Y después no estarán diciendo que estos terroristas o estos el movimiento indígena que viven financiados del narcotráfico con $189 nos pasan bloqueando las cuentas, pero porque no saben escuchar y lo que están priorizando es cumplir sus acuerdos que tienen con los grandes grupos económicos, más no escuchar al pueblo ni resolver la inseguridad, la falta de empleo, la crisis económicas que estamos viviendo a diario el pueblo ecuatoriano. Eso me parece que son como las lecciones que nos han dejado, pero ni de este lado estamos escuchando, ni del otro lado está tampoco comprendiendo. Y ahí me parece que son como los retos que se debe trazar en esto, sobre todo en este año 2026, para, ¿no es cierto?, tener la claridad y no andar como en broncas, sobre todo del sector social y popular, de quién tiene más asidero en los territorios o quién tiene más números en los votos, sino tomar mucho en cuenta la realidad desde lo que el pueblo ecuatoriano está exigiendo resultados. ¿Cuál es el escenario que se puede venir? Yo escuché al presidente de la FENOCIN que va por la revocatoria de mandato. ¿Ese es el escenario que ustedes también plantean a Pauqui? Bueno, nosotros como desde el movimiento indígena siempre hemos sido respetuosos a las instancias de tomas de decisiones. Ahora hay un mandato tanto en la CONAICE y en la Ecuarunari para las autoridades que asumen. Pero digamos como cobertura nacional, que es la instancia en la CONAIE, aún no ha convocado a un consejo ampliado, que es la instancia donde se reúnen todos los pueblos y las nacionalidades para decir esta es la hoja de ruta. Quizás emotivamente podríamos decir, ya en título personal, esa es la vía, pero en este momento afirmar de que ese es el camino trazado por el movimiento indígena, sobre todo la CONAIE, mal haríamos. Ahí se respeta todas las acciones que se van haciendo, pero nosotros inicialmente habíamos dicho que la mayor fuerza es la estructura organizativa, el fortalecimiento que debemos hacer a la interna para hacer un contrapeso aplicando los derechos que en la misma Constitución está estipulado.
Pero si algunos dicen la vía es recoger las firmas, entrar a la revocatoria, igual se respeta, pero hasta estos momentos donde se han tomado las decisiones es el fortalecimiento organizativo y obviamente digamos, consolidar las demandas bajo el proyecto político que tenemos como organización La CONAIE. Bueno, muchos economistas, muchos analistas económicos hablan de que el gobierno este año tendrá que hacer nuevos ajustes. Dentro de esos ajustes, dicen por ahí que puede ser la eliminación del subsidio al gas, también el aumento del precio de las planillas de energía eléctrica. Se habla de que el gobierno en los próximos meses, o tal vez días, porque solo era por 7 meses, esa compensación a los transportistas tal vez quede a un lado, porque el gobierno la pelotita anunció que se la pasaba a los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso a los municipios, que tienen que cubrir ese gasto de la compensación. Si eso ocurre, tendrá que subir el precio del pasaje en este país. ¿Qué va a pasar si vemos que se vienen esos escenarios que se han anunciado por parte de algunos analistas económicos? Efectivamente, nosotros igual, el año anterior ya se había avisorado estos escenarios. Por ejemplo, cuando la gente aún no reaccionaba ante la eliminación al subsidio al diésel, hubo como criterios divididos a la interna, por eso el desenlace al que nos llevó también. Sin embargo, me parece que falta conciencia de la población ecuatoriana, no únicamente esperar a uno u otro sector. Entonces ahí, si es que empiezan a sentir realmente las afectaciones en medida grande, tendrán sus reacciones. Y me parece que el tema del subsidio al gas está en la palestra del gobierno, porque son los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Y eso cuando salimos y decimos nosotros, no piensan que solo es por oponernos o porque no estamos de acuerdo, porque como algunos por ahí saben decir también, somos sufridores de toda la vida, cuando nosotros lo único que estamos es lanzando, ¿no es cierto?, condumios también para los escenarios que se va a venir. Efectivamente, por eso, nosotros, me adelanto también a lo que ya se había venido sosteniendo, la necesidad de estructurarnos y fortalecernos a la interna nuestras, ya dejar las tensiones que tengamos, me refiero netamente al movimiento indígena, los choques entre uno u otro actor, sino centrar en la necesidad de articular bajo una agenda y el sostenimiento de las demandas que existen desde el planteamiento del proyecto político. En ese aspecto, si es que llegase alguna cuestión de las medidas que se vayan a dar y la población ecuatoriana, tanto el campo y la ciudad, están conscientes de la afectación que van a vivir, obviamente que no se descarta ninguna otra acción que aplicar los derechos que están contemplados en la misma Constitución. Pero ahorita adelantarme a cualquier escenario mal haría, y ahí vemos que el gobierno también sí lo está midiendo, porque ustedes verán la derrota extremada que tuvo con la consulta popular. Luego el paseíto que se lanzó con sus vacaciones, toda la cuestión, pasar solo fuera del país, y luego con esta cortina de humo que se intentó crear con el allanamiento, no sé si fue para las negociaciones de los votos en la Asamblea Nacional para que pase estos dos proyectos de ley económica, pero inmediatamente lanzaron, ¿no es cierto?, estos dos proyectos de ley económica. Entonces ahí están como un tirijale también las fuerzas políticas, y lo único que se necesita es un pueblo organizado, tanto los que vivimos, los que en el campo y los que están en las ciudades, y tener una conciencia clara para que no vayan, no digan que estamos atrás, así como digamos sin criterio. Y la necesidad también de unificarnos, y nos han trazado esas posibilidades con estos dos últimos hechos que se vivió este fin de semana, y también en las organizaciones fraternas como la misma FENOCIN. Creo que en el 2019, 2022 se logró potenciar la reacción social, no únicamente desde la mirada del movimiento indígena, sino de todos los sectores sociales y populares del país, y eso me parece que es el llamado a organizarnos, más que a intentar hacer cualquier cuestión ante
las posibles acciones que el gobierno tome frente a las medidas económicas que ya han sido anunciadas y son los acuerdos que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Ahorita está como cuando cuando estamos en los estudios, ¿no es cierto? Queremos ser, suelen decirle el cepillo. Ahorita el presidente Noboa está queriendo ser el cepillo con el Fondo Monetario Internacional, ser responsable, cumpliendo todas las tareas, y son los acuerdos que tienen que cumplir, y por lo tanto se van a venir algunos aspectos, la necesidad de la sociedad, estar organizados y también conscientes a lo que nos vamos a allanar. Si es que nos allanamos, y si es que no, también las acciones que se tengan que tomar acorde a la misma Constitución. Apauqui, buenos días, Carla Aro le saluda. ¿Quiere decir que ustedes como representantes y líderes de los diferentes movimientos indígenas están trabajando en una agenda en común? Le pregunto esto porque en declaraciones que hizo el señor Leonidas Giza, que fue ya designado como presidente de la Ecuarunari, manifestaba que van a estar en territorio. Manifestamos que se están fortaleciendo y que el movimiento indígena se está fortaleciendo desde los diferentes sectores y con las diferentes organizaciones. ¿Tienen ustedes o se han planteado una agenda en conjunto, una agenda de unidad de los movimientos indígenas para fortalecerse? Efectivamente, ese es el reto central y es el llamado bajo las demandas, por ejemplo, de este último Congreso. Ahí nosotros habíamos dicho, a veces creen que el ser tolerante es como deponer o ceder las posturas nuestras. No, para nada. A mí me han intentado un poco decir que estoy en el otro lado, cambiado mi forma de pensar. El saber escuchar y el ser tolerante lo único que nos hace es también anclar, ser como ese imán que atrae para inclusive ser, digamos, como este puente de conexión para seguir luchando por nuestros derechos y nuestra defensa. Y me parece que en ese marco la tolerancia será uno de los factores centrales bajo una definición clara, ideológica y política, pero sin mirarnos, digamos, con a veces con una visión muy revanchista, de choque. Hay actores, sobre todo de las filas del movimiento indígena, que sí, ya lo han hecho intencionalmente y muy consciente de irse y ser socapas de la derecha. Ahí no tenemos nada que hacer. Si contra ellos nos toca luchar, igual lucharemos. Pero quienes están en nuestras filas y tienen diversidad de criterios, me parece que hay que articular y unificar, y ese es el trabajo que desde los territorios igual lo están haciendo. Me parece que el Consejo de Gobierno, tanto de la CONAIE, ahora el Consejo de Gobierno de la Ecuarunari y de la CONAICE, de igual en la CONFEñAI, lo llevarán y nosotros saldremos y estamos fortalecidos. A veces estas rivalidades o choques entre actores o sujetos, digamos, de líderes de las filas nuestras, merman esta posibilidad de demostrarnos con toda la euforia, ¿no es cierto?, la contundencia de la unidad, pero no es que estemos debilitados ni tampoco bajoneados, sino es el trabajo que en cada territorio se lo está haciendo, y me parece que habrá resultados positivos más adelante durante este año. Ya no es solo en este periodo estos momentos que se está viviendo, sino a lo largo y ancho de la historia que hemos pasado. Ahora, vamos un poco a estos temas políticos nacionales. Se está viviendo un proceso contra el señor Mario Godoy, presidente de la Judicatura, ¿no? Están en esa presentación y comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, presentando pues las pruebas de cargo y descargo cada una de las partes. Hace un momento le preguntábamos al asambleísta Franklin Samaniego cuál es la posición de Pachakutik y de los independientes. ¿Cuál considera usted que debería ser la posición de Pachakutik y cuál es la posición de ustedes, de su organización, frente a este caso que es de conocimiento público y que demuestra claramente que hay posibles vínculos del señor Godoy, de su esposa, en defensa de narcotraficantes? Nosotros hemos dicho siempre a nuestras autoridades, sobre todo al representante de la provincia de Cotopaxi, que debe actuar acorde a los requerimientos y las necesidades del pueblo ecuatoriano. En ese aspecto no hay por dónde darnos la vuelta, o sea, no hay mucho que valorar ni analizar. Aspiramos que se mantengan en que se debe dar el juicio político si es que llegase, y ahí apoyar, ¿no es cierto?,
con las votaciones, porque no podemos ser socapa absolutamente de estas formas de manejar y contener, digamos, moldear la justicia para beneficiar a uno u otro. La justicia debe servir de manera transparente, independiente, sin, digamos, como responsabilidad directa hacia nadie. Ahí me parece que la Asamblea, esperamos de verdad que ya abran los ojos y por lo menos sean dignos en decir que no miremos las banderas políticas, sino también el acto de dignidad de para qué están en esos espacios. Por lo tanto, nosotros sí hemos dicho que hay esta valoración y por lo tanto se debe dar el juicio político en caso de que se dé, y nuestras, sobre todo el pedido para nuestras autoridades ha sido en este marco las votaciones. ¿Qué pasa si no se consiguen los votos? ¿Qué pasa si la bancada de ADN no da los votos y da paso, pues no, a la censura y el juicio político? ¿Cómo quedaría el gobierno? ¿Cuál es su visión del manejo de la justicia en estos momentos que demuestra o que nos da a conocer y a pensar que está tomada, vinculada al narcotráfico y que es de conocimiento del gobierno quien no está tomando las medidas necesarias para contrarrestar esto? Claro, ahí lo único que dejaría en evidencia, más que en evidencia, confirmado que no hay independencia de poderes del Estado. Por lo tanto, aspiramos de verdad que se pueda dar esta acción consciente, consecuente, con lo que ellos muchos salen inclusive a repetir líricamente en cada discurso, sino ya demostrarlo con hechos de las necesidades que falta y transparentar, ir por esta vía netamente. Obviamente, un juicio político no es que ya digamos que la justicia queda absolutamente independiente, con una censura al personaje que en estos momentos está en el proceso, pero por lo menos darían como luces de, bueno, creo que cierta reacción. Pero si no se dan ya confirmado de que no hay independencia de poderes del Estado, por lo tanto hay una persecución y un manejo bastante direccionado y focalizado contra quienes únicamente están pensando y siendo críticos con la administración de este gobierno. Ahora, a Pauqui decíamos, manifestamos, no hay independencia, y esa independencia se ve monopolizada en distintas funciones del Estado, ¿no? Una de esas funciones que está muy expuesta y muy vista ante este monopolio es el Consejo Nacional Electoral. Y le hago esta pregunta porque estamos frente a un clamor popular que dice, bueno, vamos a la revocatoria de mandato, vamos a la revocatoria de mandato. ¿Qué piensan ustedes de esa revocatoria de mandato frente a un Consejo Nacional Electoral dirigido por la señora Diana Tamaín, que por cierto ni ella, ni los consejeros, ni los vocales ya deberían de estar, ¿no? Que sin duda alguna nos ha demostrado que está muy alineada a este gobierno? Bueno, no solamente a este gobierno, estaba alineada a estos gobiernos pasados neoliberales y de derecha. ¿Cómo va a ser ese enfrentamiento en función de que se cumpla el código de la democracia, la norma constitucional? Nosotros ya en todo este tiempo de la vida republicana del país, no se ve como tanta garantía de que se pueda mantener, ¿no es cierto?, el respeto a la legalidad. Se crean leyes a veces para cubrirse, como algunos, una vez escuchaba a un compañero así, ciudadano, se ponen las leyes para robar legalmente, y hay como un manejo, un acomodo en esa perspectiva. Por eso nuestro enfoque ha sido y se mantiene desde el tema de la formación y la necesidad de organizarnos, porque de lo contrario, esperar la burocracia es otro de los campos que no tanto agrada en estos momentos, que también ando como un poco mirando estos espacios, pero son como reglas y normas que están trazados, y ahí me parece que hay tiempos establecidos legalmente, hay también directrices normativas que se dan. Y yo eso también lo puedo decir como una suerte de blindaje que también siempre se lo hace
cuando hay ya la declaratoria de las elecciones. Son como, se me va la palabra, en foro que tienen que, son prácticamente como intocables. Y ahí, por eso, es un blindaje jurídico, pero y ahí ante todo lo que nos queda es la organización, y ahí en las ciudades organizarnos en otros espacios para un poco demostrar que nosotros no es que estamos sueltos, y me parece Eso, como un contrapeso que se lo puede hacer. Eso significa, Pauqui, que en el supuesto que ustedes se decidan organizarse para una revocatoria de mandato, van a exigirle con las organizaciones sociales, con la comunidad al Consejo Nacional Electoral que dé paso, que les entregue los formularios, porque por ahí viene la cosa, ¿no? Que no dé paso, que no entregue los formularios del Consejo Nacional Electoral, que trate pues de sostener ese proceso que yo estoy segura que podría darse, porque la recolección de firmas yo creo que definitivamente no va a ser trabajo para ustedes, pero están dispuestos a ponerse enfrente para exigirle a ese Consejo Nacional Electoral que cumpla lo establecido dentro de la norma. En caso de que fuese esa la decisión colectiva de los espacios, obviamente siempre se va a buscar, ¿no es cierto?, salidas y concretar esas decisiones. Pero hasta el momento, como de antes ya los decía, no hay como un planteamiento, nos vamos por esta vía, sino más bien el fortalecimiento de nuestra estructura y la defensa del territorio es como una de los ejes centrales, de la agenda del movimiento indígena. En caso que se diese, obviamente, nuestras autoridades, tanto en la nacional, regional y desde los territorios, las demandas que los pondrán serán en ese marco. No creería que haya alguna cuestión de qué dudar, si es que fuese la decisión. Pero hasta el momento hay como una hoja de ruta trazada, no hay algunos planteamientos, y también lo que deben tomar mucho en cuenta es que la estructura del brazo electoral del movimiento indígena igual se está preparando para las elecciones seccionales que se va a venir. Entonces, descuidarnos un campo en el que quizás no salgamos triunfantes para también perder en el otro campo, me parece que habría que valorarnos. Por ejemplo, en este caso, yo que ostento de coordinador del Pachacuti en la provincia de Cotopaxi, nosotros estamos enfocados, sí, en fortalecer la defensa del territorio, el trabajo en los territorios, pero también ya perfilando las elecciones seccionales que se vendrán más adelante para que no exista ningún altercado, preparándonos desde abajo, desde los territorios, inclusive para el cuidado de la misma votación. Entonces, son como estos elementos que igual se lo valorarán en la medida que nos llamen nuestras autoridades a las instancias de tomas de decisión. Tengo una última inquietud, Pauqui. ¿El gobierno tal vez tuvo candidatos en las dos organizaciones que eligieron a su directiva recientemente? Yo mal haría en decir que fueron candidatos del gobierno. Lo que sí hubo es esta ya muestra de no haberse lanzado a tejer, a fortalecer la estructura de la organización. En ese aspecto me parece que las tensiones virtieron, pero esta exposición, cómo se sostuvieron las votaciones, sobre todo en la Asamblea Nacional, fue uno de los detonantes en lo que llegó a los resultados en las elecciones, sobre todo a nivel de la sierra en la Ecua Runari. De ahí me parece necesario, hay como estas diferenciaciones. La sierra tiene una claridad, digamos, como una trinchera desde lo ideológico, desde lo político, justo por su historia, que vino, liberó de las haciendas, lo que no sucede con la misma Amazonía, con la costa ecuatoriana, pero igual en este marco de la unidad en la diversidad siempre se ha trazado. Por eso yo en estos momentos no podría decir netamente, en la CONAIE sí se movió el gobierno, pero no es que ganó el gobierno, ganaron las organizaciones, ganaron las demandas desde los territorios, pero en ese aspecto para sostener esta articulación y esta unidad que va fortaleciendo las actividades que salen
en los mandatos, mejor dicho, que salen en estos espacios que son la última instancia y de mayor potestad, como son los congresos de los pueblos y las nacionalidades. Y hay gente arrepentida que estuvo con el gobierno al comienzo y en este momento ha tomado otra postura dentro de la Sierra Centro. Desde las autoridades que conocemos y los dirigentes, podría, no sé si decir arrepentimiento, yo no podría creerlo. Por ejemplo, caso Chimborazo, en esta ocasión apoyaron férreamente al compañero Leonidas y está bien, pero no sé en qué medida lo esté haciendo conscientemente o haya algún interés de por medio, porque ya se fueron abiertamente igual a apoyar a Daniel Noboa. No podría lanzar valoraciones, digamos, como determinantes en estos momentos. Sin embargo, lo que nos llama es a unificarnos y a lanzar la agenda bajo nuestras demandas y nuestras necesidades. De ahí que estén arrepentidos, cada uno con su conciencia lo juzgará, porque a mí personalmente no me convence. No me convence el arrepentimiento. Pero votaron por Noboa y esta vez están con Leonidas en Acuarunari. Sí, por eso ahí yo mal haría en estos momentos decir que están bien o están arrepentidos. Lo que sí vamos a suponer que reflexionaron a Pauqui, ¿no? Vamos a suponer que reflexionaron, ¿no? Y está bien, ¿no? Está bien. Lo que estamos nosotros aspirando igual es a unificarnos en la diversidad. Podemos tener desfases, hasta eso no tendría mayor inconvenientes, pero ahí que tomemos ya una postura con claridades, no de bailarines. Cuando me conviene estoy en este otro lado y cuando no. Sino ratificarnos y definirnos y no caer y ya no seguir en este meollo de la polaridad en el que la misma derecha nos ha insertado y ahí algunos nos hemos dejado atrapar, muchos de nuestros compañeros dirigentes, y capaz por ahí vino la reflexión, pero bueno, en estos momentos ya están los resultados y el llamado también para unificarnos, tener la tolerancia, la articulación y el debate a la interna y obviamente eso plasmar hacia afuera, llamando al pueblo ecuatoriano a que debemos estar unidos y si no, nos vamos a acabar peor de lo que ya estamos en estos momentos con este gobierno. Esta te prometo que sí es la última. Pachacuti, ¿cuántos asambleístas tiene en la línea que se han mantenido desde un comienzo? Hay otros que se fueron, pero me dicen por ahí que hay uno como que está entre que sí y que no. Voy a basarme en las resoluciones nada más. Son 3 que se han quedado bajo resoluciones que están definidos en los consejos políticos y ahí mal haría ahorita en dar señalamientos porque, por el momento están acorde a los lineamientos que sale de la organización y, perdón, que yo también me alargo un poquito aquí. El problema a veces es, dicen, cuando llegamos a esta instancia de la asamblea, que es a nivel nacional, vienen desde los territorios, desde las provincias y se quedan con este relato de que yo debo responder solo a mi provincia. Ahí hay como un corte circuito y es lo que no han logrado dimensionar, que el movimiento Pachacuti y las demandas del movimiento indígena como tal son para la construcción de un Estado plurinacional, no para mejorar mi cantón o mi provincia, sino las leyes deben ir pensado en ese marco. Lamentablemente algunos no han tenido esta perspectiva y bueno, estamos como lo que estamos, quienes han sido expulsados, sacados a un lado, ya ha sido el proceso que se ha llevado de la mano y entiendo que son 3 los compañeros que están en estos momentos prácticamente en la línea, en la fila del movimiento Pachacuti, bajo los lineamientos políticos e ideológicos actuando a la interna. ¿Qué hacer para evitar esos camisetazos? Ahí ya es la complicación del mismo sistema de partidos. Deberíamos crear normas bastante rigurosas. En el proceso de la consulta popular, justo ahí se daba como algunos argumentos. ¿Por qué no se pone por ley dentro del Código de la Democracia quien llegue, ¿no es cierto?, a la curul por el movimiento tiene que ser del movimiento, no solamente del individuo, porque si no se acomodan, dame más platita, yo me voy acá, o casi como cotizando los votos. Y eso es como uno de los aspectos que se debe tomar mucho en cuenta, que ya es un problema, la crisis del sistema de partidos, que eso ya debemos, ¿no es cierto?, pensar cómo promover
un ente, digamos, una norma que nos permita que ya no existan los camisetazos, sino que sea del partido o del movimiento el que llegue. Digamos, a OV situación, nosotros tenemos un compañero del Pachacutic, de la provincia de Cotopaxi, en la Asamblea Nacional, pero se les dio por A o B decir, miren, creo que esta ley está buena y no respeta las decisiones de la estructura. Bueno, entonces se fue por otro lado, se procede como a deslindarle, desvincularle de ese espacio y prácticamente quedaría, pero siendo del movimiento, no que pueda ellos quedar como independiente. Me parece que hay algunas formas que se puede pensar para, acorde a la crisis que estamos del sistema de partidos, mejorarle, posicionarle, ¿no es cierto?, para tener inclusive más cuadros, con más claridades, si es que llegan compañeros y compañeras con formación, no al académico únicamente, sino la política, la de procesos, no sucede muy seguido estas cuestiones. Por eso también la crisis que estamos teniendo, y de eso me parece que sí deberíamos sacarle provecho, poniendo como estos planteamientos para instaurar normas para que no se den los camisetazos. A Pauqui, ¿los que se fueron por amor al arte o por amor a otra cosa? Bueno, ahí ustedes y la audiencia valórenlo. Ya podríamos decir por amor a que pudieron irse. Eso no me hagan decir ya. Gracias a Pauqui, disculpa por ser tan cargoso. No, tranquilo, muy grato a estos espacios para libremente decirnos y también con nuestras jergas, no hay ningún inconveniente. Muchas gracias por el espacio. Gracias. A Pauqui Castro conversando con nosotros en esta mañana aquí en Los Especialistas de Ecuador en Directo.